Ok, buenas noches. Hoy les voy a hablar aparte de la teoría psicoanalítica. Entonces, ¿quién inició la teoría psicoanalítica y de qué se trata? Entonces, Freud inició la teoría psicoanalítica hablando acerca de cómo nuestra mente y nuestra personalidad se basa en instintos inconscientes. Y hay tres bases principales para estos instintos inconscientes. Los primeros son los instintos agresivos destructivos. Los segundos son los instintos necesarios para la supervivencia. Y tres es el instinto del deseo del placer. Con estos tres instintos, Freud creó su teoría de la personalidad, que se basa en la estructura del iceberg. Entonces, como pueden ver, un iceberg tiene la mayoría o el porcentaje más grande de su cuerpo debajo del agua sumergido y la parte más pequeña se ve arriba, bajo tierra. Para Freud, el agua funcionaba como el inconsciente. Entonces, la mayoría de nuestra estructura de la personalidad se encuentra debajo del agua, es decir, sumergida en el subconsciente y solamente podemos divisar un porcentaje muy pequeño de lo que realmente nuestra personalidad es. Entonces, vamos a ver la estructura de la personalidad según Freud, se basa en el ello, el superyo y el yo. Entonces, en el ello, que nace con nosotros, es decir, desde que nacemos tenemos el ello de nuestra personalidad, es 100% inconsciente y es la parte de nuestro inconsciente que está enfocada en el placer, en cómo maximizar el placer y evitar el dolor. Le sigue a este superello el desarrollo del yo, que es quien controla todos los procesos y actividades del pensamiento y del razonamiento. Este yo es la mayor parte de lo que podemos ver en el consciente y tiene la capacidad de tomar la decisión de demorar el placer por perseguir la seguridad. Es decir, entre más seguro que nuestro comportamiento nos genere, más nuestro yo va a elegir ese camino. Y en la mitad de este ello y de este yo se encuentra el super yo. Y el super yo es la conciencia que tienen los seres humanos, los estándares morales de poder descubrir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y tiene la capacidad de comparar lo que el yo está actuando con este yo ideal basado en la conciencia y los estándares. Entonces, estas tres estructuras de la personalidad, según Freud, están en una constante lucha para mantener un equilibrio entre lo que el ello me lleva a hacer inconscientemente y sobre lo que no tengo control versus lo que el yo consciente hace, y todo esto viene a ser evaluado por el super yo que castiga o premia al yo que actúa según lo que el yo ideal debería estar haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el yo y el yo real y el yo ideal tenemos un conflicto, es decir, estoy actuando de una manera que sé que no debo actuar, pero aún así mi subconsciente me lleva a actuar, entramos en conflicto. Entonces, Freud habla acerca de unos mecanismos de defensa que nos permiten sobrevivir la angustia que nos genera el vivir de una manera opuesta a la idea que tenemos de cómo deberíamos vivir. Entonces, el primer mecanismo de defensa es la negación, que es cuando nos negamos a reconocer una realidad. Tengo cáncer y me niego a aceptar que lo tengo, o he peleado con mi mamá y me niego a aceptar que estoy en conflicto con ella. Luego viene la represión, que es cuando el yo inconsciente borra los recuerdos del yo consciente de lo que pasó. Tal vez es una experiencia traumática cuando somos pequeños o una situación de mucho estrés y por completo la borramos de nuestra mente consciente. El tercero es la proyección, que es cuando nosotros le atribuimos a la otra persona lo que sentimos. Entonces, yo estoy molesta y entro en un conflicto con mi vecino, pero atribuyo el sentimiento de la rabia y de la furia a mi vecino y no a mí. Entonces, peleamos por culpa de él y no por mi culpa porque él está sintiéndose X, Y, Z. Ahí estoy yo proyectando mis sentimientos en otra persona. La identificación, que es cuando adoptamos características de otro para evitarnos sentir incompetentes. Entonces, tal vez no sé la respuesta, pero he visto que la que se sienta al lado mío se la sabe todas, entonces empiezo a adoptar partes de la conducta de ella para tapar o evitar sentir que no conozco lo que estoy hablando.
La siguiente es la regresión y es cuando entramos a conductas y defensas infantiles porque no podemos manejar los sentimientos. Por ejemplo, nos sentimos frustrados por alguna situación y en lugar de solucionarla, recurrimos a hacer una rabieta o un berrinche o una pelea, que son herramientas mucho más inmaduras de la situación actual. La siguiente es la intelectualización, que es cuando pensamos los problemas de manera abstracta para distanciarnos de ellos. Entonces puede ser que terminé con mi novio y en lugar de decir terminamos porque yo me porté así o él se portó así, empezamos a decir no, pero es que realmente él tiene estos problemas, eh, no íbamos a funcionar nunca y entonces traemos todos estos problemas, los volvemos abstractos y los distanciamos de nuestra realidad. No es nuestra culpa, es la situación. Está la formación reactiva, que es cuando expresamos ideas y emociones exageradas, opuestas a lo que creemos y sentimos. Entonces decimos, no, nosotros somos una persona muy empática, pero cuando se presenta un conflicto, en lugar de ser empático con la persona del conflicto, entonces nos volvemos completamente agresivos y gritamos, crucifíquenlo y pedimos todas estas cosas fuera de proporción para la situación que se presenta. Luego está la sublimación, que es cuando reorientamos los motivos porque son reprimidos y los enfocamos en nuevos canales. Entonces, yo era muy mandona cuando era pequeña, entonces ahora voy a reorientar esa tendencia a ser mandona y entonces me voy a lanzar como presidente del curso o voy a lanzarme como gobernador. Entonces, sublimamos esos sentimientos que son reprimidos y los enfocamos en caminos socialmente aceptables. Y el último es el desplazamiento, y es cuando cambiamos los motivos reprimidos de un objeto original a un objeto sustituto. Entonces, por ejemplo, voy a dejar de fumar, entonces ya mi ansiedad no la enfoco en el cigarrillo, sino que ahora hago ejercicio compulsivamente y desplazo esos motivos reprimidos que estoy haciendo de este comportamiento a otro. Pero ¿qué pasa? Entonces, todos estos herramientas de negación o estas herramientas que tenemos para manejar esta ansiedad van amarradas al desarrollo de la personalidad. Freud habla de las fases psicosexuales como pasos, por decirlo así, etapas que las personas tienen que vivir para poder lograr su desarrollo de la personalidad completa. Estas fases psicosexuales se basan en la idea del líbido. El líbido es la energía generada por el instinto sexual. Para Freud, la base de la personalidad, hablamos al inicio, es los instintos agresivos, los instintos de supervivencia y los instintos sexuales, donde el instinto sexual prima sobre todo. Entonces, para Freud, quien guía el desarrollo de la personalidad es esta energía del instinto sexual conocida como libido. Otra cosa importante que debemos hablar cuando hablamos de este desarrollo de personalidad basado en el instinto sexual es la fijación. Y la fijación es que una persona puede quedarse, por decirlo así, atascado en una de esas fases de desarrollo psicosexual si, eh, si el individuo no es capaz de como superar esa etapa. Entonces, ¿cuáles son las fases psicosexuales? Son las siguientes. La primera es la fase oral, que es desde que nacemos hasta los 18 meses. La fuente de placer es la boca, los labios, la lengua, todo lo que está en esta zona. Y es el bebé siente placer cuando succiona, cuando come, cuando puede alimentarse. ¿Qué pasa si un niño no puede, no succiona, no toma tetero, no toma teta? ¿Qué es lo que pasa? Se vuelven personas pesimistas, hostiles, conformistas, dependientes y esta, ¿qué pasa si no se ve más adelante? No, no con el bebé, sino cuando la persona empieza a madurar. La siguiente fase, desde los 18 meses hasta los 3 años, es la fase anal. Y es decir, que la fuente de placer viene en el ano y en la eliminación de las heces. Entonces, cada vez que el niño maneja esfínteres, siente placer. Quien no tiene la oportunidad de desarrollar ese manejo de esfínteres termina teniendo conflictos con temas de control, de retener o de liberar. Entonces son las personas que más adelante tienen problemas de control porque no pudieron vivir esta fase psicosexual en su plenitud. La siguiente fase es la fase fálica, que es de los 3 años a los 6 años. Y el placer se encuentra en los genitales, en el pene o en el clítoris. Y aquí es cuando los niños entonces empiezan, las niñas se enamoran del papá, los niños se enamoran de la mamá y entonces hay este
por decirlo así, enamoramiento con el sexo opuesto, pero también hay un desenamoramiento con el mismo sexo. Entonces, la niña ama a su papá, pero no quiere a la mamá porque la mamá le va a robar, entre comillas, la atención del papá. Y en el sentido contrario para los hombres. Entonces, ¿qué pasa si los niños no desarrollan em, esta relación entre su género, sus genitales y este sentimiento de placer o de odio? Se vuelven personas egoístas, vanidosas y con un baja autoestima. Cuando los niños cumplen 6 años, entran a la etapa de latencia, que es donde los impulsos sexuales se sumergen en el inconsciente y en el consciente se vuelven, por decirlo así, dormidos. Entonces, los niños no quieren jugar con niñas, sino solo con niños. A las niñas, los niños les dan asco. Y entonces se vuelve, por decirlo así, la sexualidad de un género hacia otro se vuelve casi nula. ¿Y qué pasa si las mamás son sobreprotectoras? Entonces, según Freud, los niños salen afeminados. Y si las niñas son sobreprotegidas por sus padres, ellas van a salir egocéntricas o masculinas. Y cuando cumplen 12 años y de 12 años en adelante, Freud dice que se renueva este interés por la sexualidad y se va empezando a madurar la sexualidad en un proceso pues acorde a la edad. Y si la persona llega a los 12 años y nunca renueva su interés o tiene problemas en esa renovación del interés, no va a disfrutar nunca su sexualidad y se vuelve un narcisismo egocéntrico. Muchas críticas a Freud por esta idea de basar nuestro desarrollo de personalidad en sexualidad, pero también en su estudio y en todos sus casos de estudio, porque él hacía un seguimiento muy cercano. Había mucha evidencia, lo que pasa es que eran estudios poco replicables por el tiempo que se requería y por asumir que todo está basado en un inconsciente guiado por la sexualidad. Entonces, ¿qué pasa? Freud sale con su teoría y todos están un poco tratando de descubrir qué es lo que está pasando, ¿no? Freud trae estos temas de sexualidad, de desarrollo, de inconsciente, pero tiene muchos estudiantes que aprenden con él, aprenden de él, pero llegan a puntos donde dicen, no, o sea, aunque todo está muy bien y usted hace sentido en muchas cosas, hay cosas que no cuadran como deberían cuadrar. Entonces, estas teorías neofreudianas, que son los nuevos versiones de Freud, empiezan con unas similitudes. Entonces todos estos neofreudianos están de acuerdo con que hay influencias inconscientes sobre la conducta, o sea, sí hay un inconsciente y sí guía nuestras acciones. Y también hablan que los primeros años de desarrollo, es decir, la primera infancia, es determinante en el desarrollo de la personalidad. Pero hay unas diferencias claves y es, empiezan a restarle un poco de importancia a la sexualidad como fuerza determinante y empiezan a decir, bueno, hay algo más que la sexualidad y son estas conductas sociales, este ambiente que debe tener alguna influencia en la persona. Y lo siguiente es que para Freud la visión del humano está negativa, basada en la sexualidad y en el conflicto y la supervivencia. Y estos nuevos vertientes de Freud empiezan a ser más optimistas en cuanto al desarrollo de las personas en su personalidad. No basadas desde el sexo, no basadas desde la agresión o desde la supervivencia, sino que empiezan a mirar que el hombre tiene este lado positivo que se puede identificar. Y llegamos a estos tres proponentes. El primero es Carl Jung, que habla acerca del inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Y entonces él dice, mire, sí tenemos un inconsciente personal, cada quien lo trae, pero hay un inconsciente colectivo que nos empieza a cubrir a todos como sociedad y que trae ciertos arquetipos y estos arquetipos se repiten y vienen heredados en este inconsciente colectivo y se ve de diferentes maneras, pero siempre están los mismos arquetipos. Él es quien introduce la teoría de los extrovertidos y los introvertidos y los define como los introvertidos son aquellos que no se enriquecen o no se energizan al estar en sociedad y los extrovertidos son estas personas que sientan, se reenergizan al estar en contextos sociales. Y habla de los individuos racionales e irracionales. Alfred Adler habla acerca de que las personas tienen
motivos positivos innatos. Entonces él ya aleja un poco de Freud y de sus motivos sexuales y habla acerca de unos motivos positivos que tienen las personas para una continua mejora. Habla que la personalidad se desarrolla por compensación, es decir, la compensación de Adler es que todos tenemos carencias o cosas que debemos mejorar y esa compensación es tratar de mejorar lo que tenemos no tan bueno. Y habla finalmente de un concepto de complejo de inferioridad donde dice, todas las personas tienen esta idea que son inferiores en diferentes cosas y parte de la personalidad se desarrolla tratando de superar esas cosas inferiores que tenemos. Finalmente, Karen Horney habla acerca de una teoría mucho más enfocada en el feminismo y en las mujeres y de los factores ambientales y sociales como influencias claves en el desarrollo de la personalidad. Y entonces habla acerca de nuestras tendencias a poder entablar estas relaciones sociales como tendencias neuróticas de la sumisión, la agresión y el desapego y cómo nosotros como personas tratamos de relacionarnos con otras dentro de esta sumisión o agresión o desapego cuando no somos capaces de tener un desarrollo de personalidad completo. Esto es básicamente lo que las diferentes teorías de desarrollo de la personalidad desde el punto de vista de Freud.